para mí aquí en España, son las 5 de la tarde. Bueno, yo estoy encantada de que contéis siempre conmigo. Hace unos años estuve también trabajando en la UNAV, en la Facultad de Comunicación, y bueno, pues me unen ciertos lazos entrañables con la institución y con muchos profesores y alumnos que conocí durante mi estancia. Bueno, pues también para haceros un breve resumen, aunque Lucy ya me ha presentado, yo soy doctora en comunicación con énfasis en nuevas tecnologías y nuevos medios. Mi doctorado se centró en cómo aparecen en los medios de comunicación escrita pues en su momento, ¿no? Este tipo de informaciones científicas, tecnológicas y sanitarias en los medios de comunicación. Lo que después me llevó hasta Colombia fue mi postdoctorado, que realicé en la Fundación Cardiovascular y de Bucaramanga, y junto con una especie de beca contrato de Ikerbasque y el gobierno vasco aquí en España, en el País Vasco, en el que desarrollé un proyecto sobre apropiación social del conocimiento. Una cosa es cómo se puede hacer información científica, y otra cosa es cómo la gente recibe esa información, para que más o menos básicamente me entendáis. Entonces, si os parece, voy a compartiros la presentación que he hecho en PowerPoint y os iré haciendo una serie de explicaciones. Vamos a ver también un breve vídeo y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio de alguna herramienta que se utiliza mucho en divulgación científica, ¿vale? Con algunos ejemplos en los que justamente ahora estoy trabajando. Entonces vamos a ver si Lucy, que me ha enseñado muy bien, soy capaz de compartiros la pantalla y vemos la presentación. Muy bien. Ahí estamos bien. Perfecto. Listo. Como bien ha dicho Lucy, esta conferencia trata un poco pues, sobre el aprovechamiento de las redes sociales y científicas en pro de esa ciencia y de la investigación que se desarrolla desde las universidades. Básicamente, a modo de índice, estos son un poco los puntos que me gustaría tratar, ¿vale? La importancia de la apropiación social del conocimiento, ahora veremos por qué, a qué me refiero con eso, porque está siendo muy, muy importante en Colombia desde hace ya unos años. ¿Qué tipo de relaciones se establece entre científicos y periodistas para que surja un canal de entendimiento y se produzca esa divulgación, ¿no?, de lo que hacen los científicos y que aparece o debería aparecer en los medios de comunicación? Pero también cuáles son los motivos que hay, son 5 motivos básicamente, para hablar con esa gente, hablar con el público, con la sociedad en general, ¿vale? Comentaré brevemente qué es eso de infodemia, que sí que tiene que ver más con redes sociales, y os explicaré por qué no quiero centrarme tanto en ellas y sí más en lo que es la divulgación de la propia ciencia, ¿vale? O la divulgación bien hecha, vamos a decir. Os daré unos breves consejos para aprender a comunicar un poquito mejor y os voy a enseñar una plataforma nueva de divulgación que se llama The Conversation, que es otra manera, ¿vale?, u otro canal relativamente reciente, apareció por ahí en el 2011 en la Universidad de Melbourne y bueno, se ha ido expandiendo, ¿no? Y luego otro recurso, que son las infografías, que es muy, muy bueno son recursos gráficos que son muy buenos para que la gente entienda conceptos muy complejos que tienen que ver con las investigaciones que desarrolláis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar que nos dé un poco tiempo a todo, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto de la importancia de la apropiación social del conocimiento? Yo que estuve ya en Colombia y que conozco un poco los criterios que está estableciendo Conciencias, me imagino que todos tenéis, y si no lo tenéis, deberíais estar en ello, rellenos vuestros CIVILAC, ¿vale? Pues hay una pestañita en el CIVILAC que habla de la apropiación social del conocimiento, que es eso de ir a eventos científicos, que es establecer redes de conocimiento especializado, todas esas cosas que probablemente ya hacéis. Eso es parte de la apropiación social, ¿vale?
y me imagino que ya habéis ido rellenando estas pestañas. Luego hay otra pestañita que habla de la comunicación del conocimiento. Esa tiene que ver más con la divulgación, con la generación de contenidos que han ido a los medios de comunicación. ¿Qué hay o qué tenéis, si alguno tiene, como investigador, algún tipo de recorte o de nota de prensa de los proyectos en los que habéis estado trabajando, o de pronto también de algún premio que os hayan dado, algún premio o alguna beca relacionada con la ciencia en la que hayáis aparecido también en los medios de comunicación? Porque que aparezcáis en los medios explicando un concepto científico sobre un proyecto que hacéis o en el que estáis trabajando, o que aparezcáis porque os estén dando una beca o porque unos científicos se pierden en el Ártico, pues también es hablar de ciencia de alguna manera, os dan ese espacio, ¿vale? También se establecen estrategias de comunicación del conocimiento y son pestañitas que deberíais ir empezando a completar. Mi idea, o lo que a mí me gustaría con esta conversación, conferencia, es generar en vosotros las ganas de divulgar. Sé que de alguna manera esto es esforzaros en el sentido de que es que ahora te lo piden en el Civilar, pero es algo que debéis hacer porque es bueno para todos, ¿vale? Y hay otra pestañita que tiene que ver también con la transferencia, ¿no? Entiendo que sabéis lo que es la transferencia, y es que todo ese conocimiento que se genera en las universidades llega de alguna manera a la ciudadanía y esta ciudadanía lo puede utilizar. Eso sería un poco el resultado final de lo que podríamos llamar impacto social, ¿vale? Bueno, pero ¿qué ocurre también con esa relación? ¿Cómo es esa relación que existe entre científicos y periodistas? ¿Vale? Si es que la hay. Bueno, aquí veis una viñeta, espero que la veáis completa porque me da a mí que yo estoy aquí, en el que, bueno, Creo que pues... se ve hasta el tercer pico. Científico viola a reportero. esa no la veis bien, ¿no? Hasta ahí, sí, no, esa no se ve completa. Bueno, es un chiste, ¿vale? Básicamente habla un poco de la relación que existe entre periodistas y científicos. Parece ser que el periodismo científico funciona así, ¿no? El científico le dice una cosa al periodista que termina malinterpretando, ¿vale? Hasta que al final el científico se cabrea, básicamente. Luego hay otros que son muy majos. Yo, además de periodista, también soy investigadora y me encuentro en los dos bandos, pero es cierto que a muchos investigadores les cuesta mucho el trato con los profesionales de la información. Y también es verdad que en Colombia, por lo que yo conozco, digamos que a los periodistas casi se les trata o se les manda a cubrir cualquier tipo de información y no se especializan, ¿vale? En Europa, en España sí es algo más normal. Pues es algo muy obvio que si tú te dedicas a cubrir la página de sucesos, pues seas mucho más hábil para tratar ese tipo de información y tengas una serie de fuentes que, bueno, pues que te ayuden a hacer tu trabajo. Pero el periodista especializado en ciencia, pues tiene también su agenda de investigadores a los que puede consultar. Y también lo hace mejor porque si se dedica a hacer salud o si se dedica continuamente a hacer tecnología, pues obviamente lo va a hacer mejor siempre, ¿vale? Entonces, a ver, qué pena. Listo. Bueno, es cierto también que hay como tres grupos de científicos. Hay unos que nunca han hecho el esfuerzo de divulgar, pues porque ellos piensan que no es su trabajo y no se han limitado a hacer nada, ¿vale? Oigo como fondo por ahí. Bueno. Antonia, abre nuevamente el tuyo, por favor.
Hola, ¿sí me oís Vale, ahora? Vale, ok. perfecto. Pues como digo, hay algunos que no han hecho, algunos investigadores que esto de los medios de comunicación y de hablar con los periodistas no lo han hecho nunca y no creen que tengan que hacerlo, ¿vale? Ellos están en sus investigaciones y bueno, lo hacen bien, yo me quedo ahí. Hay otros que sí han intentado dirigirse al público, a otro tipo de públicos, no a los pares o investigadores de su área, y les ha costado un poquito, pero pues como decimos, no es algo que sea fácil. Hay que desarrollar una serie de habilidades y eso se puede trabajar para que os resulte más fácil, más sencillo, ¿vale? Desde la comunicación. Bueno, a ver. Y es verdad que hay otro tercer grupo de investigadores, de científicos, que sí se han molestado en hacer divulgación científica. Y esta gente ha tenido realmente un feedback con la sociedad, ¿vale? Bueno, la gran pregunta o la gran cuestión es si los científicos deberían ser también comunicadores o, de alguna manera, tienen que dejar a los comunicadores especializados en ciencia o a los no tan especializados, porque eso depende también mucho de los países. Y ahí sí que os digo que Colombia un poco está moviéndose en ese sentido, aunque todavía está lejos de lo que se hace en otros sitios, ¿vale? Desde mi modo muy particular de verlo, sí que tiene que haber una relación entre ambos para que exista una divulgación que además sea efectiva, ¿vale? Yo desarrollé durante la estancia, los años que estuve ahí, que fueron varios en Colombia, pues trabajos con diferentes universidades, con la UIS, por ejemplo, en su momento, la Universidad Industrial de Santander, que en su momento el vicerrectorado de investigación estaba muy interesado en divulgar los proyectos en los que estaban trabajando y conseguimos tener impactos en RCN incluso, ¿vale? Esas cosas se pueden hacer. Hay que encontrar un poco las vías de cómo se hace. Bueno, si ahora pensamos en cuáles son esos motivos para hablar con el público, yo los resumiría o sintetizaría en 5. O sea, es necesario, muy importante, que los individuos, de forma personal, sean capaces de tomar decisiones porque están bien informados, decisiones sobre políticas públicas, decisiones que pueden tener que ver con a quién vota, ¿vale? De estar informado respecto a la ciencia y a la repercusión que esa ciencia puede tener en su país. A la sociedad en general. ¿Por qué? Porque conocer el conocimiento que se está haciendo en las instituciones, en las universidades, ¿vale? En los centros de investigación, va a contribuir directamente en el bienestar de la gente y en un buen desarrollo económico, porque al final es dinero de todos que se invierte en universidades y en investigación que va a repercutir directamente en la gente, en el conjunto de la gente, ¿vale? Y eso debería ser un derecho. Por otro lado, porque el conocimiento que se genera, mirad ahora con todo el tema del COVID y las vacunas, bueno, se expande y es bueno, se generan nuevas preguntas de investigación y es bueno para los propios investigadores y para que se puedan entremezclar campos, ¿no? Esas preguntas que se generan, o sea, yo puedo tener información o leer revistas de mi área, pero si me acerco a otra gente, que os voy a decir, por ejemplo, yo ahora trabajo también sobre todo temas de impacto social, pero lo estoy haciendo con gente que trabaja la inteligencia artificial dentro del campo de la salud, ¿vale? Entonces, mezclar diferentes campos generando preguntas de investigación diferentes siempre es mucho más enriquecedor y esto hay que hacerlo también. Porque para la propia comunidad científica va a ser la primera en beneficiarse de compartir todo este conocimiento público. Lo que se oculta genera temor, pero cuando hay una comunicación, cuando nos cuentan fuentes fiables,
lo que se está haciendo respecto a la vacuna del COVID, pues te puede generar más confianza. Es esencial tener en cuenta quién te está contando las cosas. Por eso las redes sociales hay que tener un cuidado especial con ellas, porque no sabemos quién es el que te está contando la información, si eso está contrastado o no, ¿vale? Entonces, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero esto es básico, ¿vale? Y por último, pues por motivos puramente estéticos, bonitos, divulgadores, se puede hacer de formas muy bonitas, con libros que yo he visto libros diseñados pues, por gente a la que le gustaba mucho la naturaleza, dibujaba muy bien y han hecho pues, libros de toda clase de animales, de aves, cosas preciosas realmente. Y eso es divulgación también. De hecho, vamos a utilizar, os voy a explicar un poquito conceptualmente qué es eso de la infografía, que es un recurso gráfico que hace muy bonito y muy entendible, además, conceptos científicos muy complicados. Bueno, hablando precisamente de las redes sociales que os comentaba antes, la OMS ha definido una cosa que se llama infodemia. ¿Y qué es básicamente la infodemia? Pues es la difusión descontrolada y rápida de información falsa a través de las redes sociales. Me imagino que muchos de vosotros habéis estado recibiendo información en vuestros WhatsApp sobre qué es lo que está ocurriendo con el COVID durante el confinamiento, qué estaba ocurriendo en otros países, porque tenéis gente conocida también allá. Entonces, había una especie de saturación de información que uno no sabía qué era verdad y qué no lo era, ¿vale? De hecho, la información que llegaba a cuenta del COVID era tan rápida que no daba tiempo a desmentirla. Llegó un momento que los propios directivos de WhatsApp, con esto de reenviar toda la información que nos llegaba a los grupos, en abril limitó que un mensaje se reenviara a varios grupos, solo se podía reenviar a un grupo. Entonces, no hay que olvidar que Internet se ha convertido en una especie de ecosistema en el que conviven tanto verdades como mentiras. Entonces, es súper importante. Cuando tú compras un periódico, sabes que estás comprando, porque estás comprando una línea editorial o un pensamiento ideológico que te va a contar las cosas de una manera. Pero tú en Internet puedes navegar o a través de las redes sociales, no tienes muy claro quién te está contando las cosas, ¿no? De hecho, hasta los propios gobiernos, como en el caso de Rusia y Putin, pues han montado campañas de desinformación que sobre todo lo que quieren producir es confusión general, una confusión general. No creéis que esto no está pensado ya, pero lo que intenta, de alguna manera, no es que cambien, no es que la gente que ya era antivacunas y negacionista del cambio climático, que esta gente cambie de opinión. Quieren reafirmar a esa gente. Por eso sigue habiendo cantidades ingentes de información que esa gente utiliza, ¿vale? Entonces es súper importante, lo vuelvo a repetir, saber de quién estamos recibiendo esa información. Bueno, para eso tenemos que aprender a comunicar. Es verdad que hasta el momento, me imagino que si todos sois investigadores, pues bueno, realmente lo que estáis es muy acostumbrados a hablar entre vosotros, entre los pares de vuestras propias áreas, y eso es muy bien, pues a un nivel de especialización relativamente alto. E incluso si hablamos de especialización, yo puedo trabajar en comunicación, pero bueno, del área de organizacional entiendo menos, del área de marketing entiendo más. Entonces, si a mí alguien me profundiza en un tema a nivel de, iba a decir doctorado, pero a veces hasta de máster, en un proyecto de investigación, yo puedo perderme en ciertas cosas.
incluso entre pares, ¿vale? Porque el nivel de comunicación es alto. Realmente hemos aprendido a hablar entre nosotros, entre la gente de nuestras propias disciplinas, pues en congresos, en reuniones, esto lo hemos hecho todos, es una cosa que también hay que hacer y que todos en general hacemos bien. ¿Vale? Pero es cierto, cada vez más o cada vez menos, no sé cómo decirlo, que no te enseñan a hablar en público o que no te dan nociones a los investigadores pues para hablar en un congreso o bien para redactar y mandar una información a un medio de comunicación o incluso a la revista o a la radio de tu propia universidad. Es cierto y no es tan cierto, porque yo en su momento sí di varios talleres para enseñar algunos consejos y que la gente, pues, investigadores, pues que a ellos les resultara un poquito más fácil el hecho de escribir. De hecho, es que hay gente también, yo he dado también clases en el doctorado, a las que les cuesta mucho escribir los propios artículos de investigación en un principio. Y en un principio es normal. Es una cosa, es una especie de oficio que luego, pues con el tiempo, te va resultando más fácil. Pero al principio cuesta un poquito, ¿no? Y es una cosa que sí se puede aprender, a base de repetirla, ¿vale? No os toca otra que aprender a escribir artículos científicos, al principio cuesta un poquito, y no os va a tocar otra también que aprender a redactar de otra manera, haciéndolo más asequible, más accesible a otro tipo de públicos, sin utilizar, bueno, utilizando un lenguaje mucho más sencillo, reduciendo esos conceptos, ¿no? Utilizando alguna comparación para hacerlo todo como más comprensible. Vamos a verlo. Bueno, digamos que hay personas, y esto es cierto, que han nacido con un don, que se les da bien y hay muchos referentes en el mundo pues que dan fe de ello, ¿vale? Carl Sagan es un ejemplo clarísimo de buen comunicador y divulgador. Jacques Cousteau, me atrevería a decir que Patarroyo, Punset aquí en España. Hay mucha gente que lo ha hecho muy bien, pero mira que nadie os pide que seáis Jimmy Fallon. O sea, hay gente que tiene ese don y hay otra gente que lo podemos entrenar, ¿vale? Entonces, vamos a aprender un poco qué tipo de habilidades o qué tipo de consejos os puedo dar al respecto en este pequeño conversatorio que os puedan servir. Aunque, como os digo, mi intención es sobre todo que os pongáis en marcha. Es convenceros de que tenéis que hacerlo y enseñaros cosas bonitas que os voy a enseñar, que son muy prácticas, para que de alguna manera siempre se reserva algún monto para hacer divulgación. Y hay que empezar a pensar que esa divulgación no es solamente para congresos. Podéis hacer o podéis invertirla también en algunos recursos como estas infografías que os voy a enseñar, que van a ser también muy didácticas y que le van a dar a la gente otra mirada mucho más fácil y más entendible para que vendáis vuestro, vamos a decir, producto, porque vuestra investigación al final es un producto y estáis vendiendo algo, ¿vale? Bueno. Es cierto que va a haber gente que lo aprenda de una manera más rápida y hay otra gente que le va a costar un poquito más. Pero como os digo, es algo que se puede hacer si se entrena, ¿vale? Hay cada vez más cursos de redacción para proyectos de investigación que son un poquito más complicados o que tienen o que hay que condensar y ordenar de una determinada manera, pero que cada vez los hay más. Entonces, no os agobiéis si al principio os cuesta un poquito, porque eso le pasa a todos, ¿vale? ¿Cuáles son mis primeros consejos? ¿Vale? Y aquí difiere un poco de la vía que utilicéis, ¿no? En esa relación entre periodistas y comunicadores. Normalmente los periodistas tienen una agenda de contactos muy, muy grande y si yo quiero hablar sobre enfermedades infecciosas, pues resulta que en la Universidad del País Vasco aquí conozco a la catedrática que se llama de esta manera y yo la puedo llamar y normalmente ella me recibe y le hago una serie de preguntas y ella me responde de mil amores, ¿vale?
Lo importante, como os digo en un principio, es reducir, sintetizar, y eso es complicado, ¿no? Te pueden llamar, o podéis llamar, digamos que la agencia, imaginaos, una agencia o una universidad que tiene una investigación, llama al medio de comunicación, a Vanguardia Liberal, por ejemplo, y le decimos, mira, tenemos esto que hemos descubierto en este proyecto de investigación y que es súper interesante. Eso podría ser un comienzo, un enlace, ¿vale? ¿Qué sería lo siguiente? ¿O qué es lo que necesito? El periodista necesita conocer bien de qué va esa investigación. El investigador sabe muy bien, perfectamente de lo que va, pero tiene que contárselo al periodista de manera que lo comprenda como un ciudadano normal, que es lo que es. Puede ser un periodista especializado que esté enamorado de estas temáticas, pero digamos que necesita comprenderlo, sobre todo porque lo tiene que traducir para contárselo a los demás. Y es una especie de síntesis que a veces le duele mucho a los investigadores, porque claro, son investigaciones que han durado muchísimo en el tiempo y que al final pues, pueden salir a veces a modo de noticia, no hay espacio. Tened en cuenta también que el espacio en los medios de comunicación implica dinero. Y el dinero también, pues, lo mueve todo, ¿vale? Ahí se pueden... Lo importante, sobre todo, es establecer la vía. Eso es otra cosa que también debéis pensar y que os recomiendo que hagáis. ¿Cuál podría ser otra vía? Generalmente las universidades tienen, muchas universidades tienen su periódico, y puede ser otra vía en el que te monten más o menos la información y que tenga cierta difusión y que de ahí lo recoja otro medio regional, ¿vale? O incluso la radio, aunque la radio puede ser otro medio un poquito más abstracto quizá, porque es un medio hablado en el que si tú quieres profundizar sobre una temática más complicada y no tienes nada que ver, es un poco más difícil, ¿vale? Y como os digo, es muy difícil, o les cuesta mucho a los científicos, tratar de resumir una investigación que ha durado años en 5 minutos y contárselo al investigador. Bueno, otra cosa súper importante, básica, fundamental, es el titular de vuestra investigación. Yo me atrevería, este es un ejercicio que me gusta hacer normalmente. Tal vez os deje 5 minutos que luego podamos tratarlo. El titular es la condensación de, bueno, que pueden ser 6, 10 palabras, 12, la condensación de lo que implica vuestra investigación, ¿vale? Es cierto que hay muchos titulares que tienden a ser un poco como sensacionalistas, vamos a decir, porque parece que te están vendiendo, no sé, que han descubierto ya la vacuna contra el COVID y no es así. Pero sí que tienen que tener algo que te haga enganchar, que te enganche un poco para que te pares en ese titular y termines leyendo la noticia, porque eso es lo que te para. Un titular que te sugestione para seguir leyendo. Entonces, es importantísimo. Si hicierais el ejercicio, y tal vez os deje aquí 5 minutos para que lo hagáis, si os parece bien, y luego lo podemos comentar al final. Pensad por un momento de qué va vuestra investigación. Me imagino que algunos de vosotros ya habréis terminado algunas investigaciones, estáis en puntos diferentes o en fases diferentes, y entiendo que hay otros que estáis en el comienzo o en el desarrollo de la investigación, pero que sabéis que tenéis que llegar a un objetivo, queréis llegar a un punto, ¿vale? Tenéis que pensar que estáis ahí ya en ese punto, que ya habéis acabado la investigación. Lo importante es saber a qué queréis llegar. Estamos haciendo este ejercicio previo, ¿vale? ¿A qué queréis llegar? Porque teóricamente ya habéis acabado vuestra investigación y tendríais que vendérmelo en un titular. Por ejemplo, el último titular que he hecho, ¿cómo era? De este último proyecto de investigación. Déjame un segundito, que lo miro rápido. Vamos a ver. Os adelanto que esto es un recurso
es una infografía, y aunque la infografía también puede llevar titular, pues bueno, este titular habla de que cómo detectar gluten y alimentos en mal estado de manera inteligente, ¿vale? Y luego veremos qué significa eso, pero eso es un titular que puede atraer. Y lo de manera inteligente tiene que ver con que utilizamos inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en este sentido, vuelvo allá donde estábamos. En este sentido, me gustaría dejaros 5 minutos, que luego podemos también trabajar, que os sentéis pensando en que ya habéis terminado vuestro proyecto para aquellos que no lo han terminado, a dónde queríais llegar y qué habéis conseguido, ¿vale? Reconozco que lo que os he avanzado tiene que ver con una cajita y unos sensores que son capaces de detectar gluten y alimentos en mal estado y que luego todo eso, pues, pones el alimento debajo de esa cajita y los sensores te reconocen si el alimento pues tiene acidez, no la tiene, o si, por ejemplo, o si contiene gluten, en qué porcentaje, y eso luego pues manda la información a la nube y luego eso me la manda al móvil. ¿Vale? Entonces, ese fue un poco el titular que hemos pensado que puede tener enganche para que alguien se pare. Entonces, me gustaría dejaros esos 5 minutos, son y 37, 38. Os dejo 5 minutos para que hagáis el ejercicio que os comento del titular. ¿Os parece bien? Sí, sí, señora. Listo. Venga, pues esos 5 minutos para que seáis Con originales. libertad, si tienen alguna duda ahí frente al ejercicio, pues pueden preguntarnos. Ajá. Sí. Por ejemplo, acá nos preguntan cómo podemos sintetizar nuestra investigación para un público general sin que se pierda formalidad o seriedad. Claro, eso es lo que os comentaba justo antes. Estamos hablando de sintetizar. ¿Realmente tenéis que sintetizar? Pues es un ejercicio de habilidad que tenéis que terminar haciendo con la práctica. Hay gente, investigadores, que se ponen muy nerviosos con el hecho de qué palabras utilizar, ¿no? Porque generalmente es como os digo, este titular ya está revisado por el científico, por los científicos del proyecto, ¿vale? Pero ese titular lo puse yo. Tenéis que entender que no estáis escribiendo para pares, que estáis escribiendo para vuestra madre, para vuestros padres, para que lo entiendan ellos. Entonces, es como esta máquina, esto que estáis haciendo, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? ¿A dónde queréis llegar? ¿O a dónde habéis llegado? Porque teóricamente ya estáis ahí, ¿vale? Yo os digo que es un ejercicio que se entrena, se entrena. Y luego podéis utilizar muchos juegos de palabras, porque eso de detectarlo de manera inteligente es porque se hace con inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, pensad en a dónde queréis llegar, porque entiendo que no estáis todos, y en ese punto, y haced un poco ese esfuerzo de síntesis, sobre todo pensando en para qué va a servir lo que estáis haciendo, qué aplicabilidad tiene al final, que es la transferencia última, para que produzca o genere impacto social, que es lo que busca en cualquier caso, cualquier conocimiento. Luego no puede ser tan difícil, que luego tenemos esa limitación en los WhatsApp con X número de caracteres, entonces hay que jugar un poquito a ello. Y no debéis extenderos demasiado, no hay unas reglas fijas en cuanto a cantidad de palabras. Pensad en la idea. Entre 6 y 12 palabras, ahí va. Y vendedme la idea. Tenéis que vendérmela. Por si os la compra alguien. Por si de pronto conseguís más fondos,
bien de otras universidades, bien de la gobernación. Si genera mucho impacto, pues pueden abrirse otras líneas de inversión. Le puede interesar al gremio de hosteleros, de restaurantes, ¿no? Luego veremos esa infografía, porque además está pensada para ellos. Y eso puede generar inversión. Os estáis vendiendo, literalmente. Venga, un par de minutitos más. Bueno, yo os diría, no sé si queréis esperar al final o si alguno quiere compartirlo ya. ¿Qué preferís? ¿Alguno se anima? Si alguien quiere compartir, puede abrir su micrófono o señalarnos aquí por el chat. Bueno, no, pues entonces para el final. En el chat Buenos días. hay unos. Sí, dale, Hay dos dale. personas que nos han compartido sus comentarios. Entonces tenemos una persona que nos dice, ¿los hombres no lloran o sí? Análisis de las causales de la no denuncia en hombres víctimas de violencia a manos de una mujer. Ese fue el tema de investigación, nos dice aquí un estudiante. ¿Los hombres no lloran o sí? Y luego, perdona. ¿Los hombres no lloran o sí? Análisis de las causales de la no denuncia en hombres víctimas de violencia a manos de una mujer. Bueno, en principio es un poco largo, pero no me parece mal que hagas un juego de palabras. Los hombres no lloran o sí, al final una se para a ver por qué lloran o por qué no lloran, ¿vale? Análisis de los causales de la no denuncia En hombres víctimas en hombres víctimas de violencia a manos de una mujer. A ver, análisis de los casos de víctimas de mujer. Me parece interesante, habría que recortarlo, pero reconozco que la parte del principio es la que te puede enganchar. Realmente es un titular, la segunda parte, análisis de las causales, de la denuncia, tal, que es más informativo y más específico, más técnico de lo que has hecho. Habría que ver lo del tema de las causales, que puede quedar un poco más en el aire, a ver si esa palabra se podría cambiar por otra más sencilla. ¿Me darías alguna alternativa a causales? Se podría utilizar motivos, razones. Análisis de las razones. No, sí, más que causales. Más que causales, que son un poco más a derecho, razones, motivos, este tipo de cosas tienes que cambiarlo. Pero el principio está muy bien, es algo que te engancha,
¿vale? Y luego fíjate que las causales, pues en derecho esto tendrá su historia, pero no es tan complicado y casi se podría entender, pero sería mucho más entendible si hablas de causas, o sea, de razones, ¿vale? Perfecto, gracias. Tenemos también otros comentarios Sí. de Cindy Ramírez. Guía práctica de regeneración ecohídrica y reapropiación comunitaria del río Santiago. ¿Habría alguna manera, Lucy, de que lo viera, de que viera yo los textos? Es que si no me resulta que los tengo que estar copiando. Sí, profe, si quieres al lado donde está, bueno, micrófono de silenciar, video, ahí dice participantes y al lado dice chatear. Estoy hablando, abajo de donde tú compartiste pantalla, hay un botoncito que dice chatear. Más Debes abajo. volver a Zoom. Debo volver. ¿Cómo Sí. vuelvo? Tengo que salir de aquí, ¿no? Sí. Debes volver a la pantalla de Zoom, sí señora. Creo que es esta, ¿no? Abajo en los iconos de tu computador debe aparecer la camarita de Zoom para que puedas regresar a Zoom. Porque es que te puedo quitar para que dejes de compartir, pero tendrías que volver a compartir ahora, ¿sí? Pues házmelo así, que acabamos antes y luego vuelvo a compartir, ¿vale? Ok. Ya. Porque así le doy más feedback. Y está Abajo ¿dónde? al lado de compartir, Chatear. chatear. Sí, Vale. señora. Ahí ya puedes ver el chat. Perfecto. Y entonces me comentabais el titular de quién. De Cindy Ramírez. Guía práctica de regeneración ecohídrica y reapropiación comunitaria en el río Santiago. Debes ir hasta el final de todos los comentarios. Vale. Aquí está, mejorando el café, guía práctica. ¿Has escrito varios? Sí. Guía práctica. América Latina, pues es que estoy viendo el primero, o sea, el primero que me sale el de Edgar y Yescas. El café del futuro. Mira, si os parece, voy a leer el de Edgar y subo para arriba uno o dos más, ¿vale? Perfecto. Mira, Edgar habla de mejorando el café del futuro, entrecomillado. El estudio es descifrar de dónde surgen las características sensoriales del café para poderlas resaltar desde el manejo de la tierra, el uso de bacterias, etcétera, sobre las plantas de cafetales. Bueno, Edgar, lo de mejorando el café del futuro me parece algo que puede enganchar, ¿vale? Pero si lo vas a reducir tanto, o sea, todo lo demás es como mucha explicación para un titular. Deberías, si quieres hacer algo muy conciso y muy corto, como eso de mejorando el café del futuro, que a mí, ¿cómo lo puedes mejorar? Me llamaría la atención y me podría parar, introduciría algo en esa frase. ¿Cómo mejorarías el café del futuro? El estudio dice que de dónde surgen las características sensoriales del café para poderlas resaltar, desde el manejo de la tierra, el uso de bacterias sobre las plantas. Qué pena decirte que toda la parte del final no se entiende bien. Me llama la atención eso de las características sensoriales. ¿Qué pueden ser las características sensoriales? No sé si puedes abrir el micro, Edgar, y me respondes. Sí, las características sensoriales es el sabor de dulzura, de amargo, la textura del café. Y lo último ya más como para que viendo de dónde surgen las características de que puede ser desde las Pues mira, me compostas parece más interesante, más resumido, sí. que hables del sabor, más que de las características sensoriales, que lo que pueden hacer es cambiar el sabor, que hables del sabor, ¿vale? Mejorando el sabor del futuro café, algo más así. ¿Cómo mejoramos el sabor del futuro café? Todo lo demás sobra. Sobra porque no se paran, ¿vale? Sí, gracias. Luego puedes añadirlo, depende del espacio que tengas, un poco cuál es, dónde lo vas a publicar. Puedes añadir más cosas como un subtítulo, eso es otra cosa, ¿vale? O puedes hacer incluso un titular
¿cómo decirte?, más informativo. Investigadores de la universidad tal trabajan en las mejoras del sabor, en preparar un café más rico, de sabor más rico, por ejemplo. Que no tiene que ser, o sea, tenéis que cambiar el chip y pensar que lo que estáis haciendo es vender un producto. Entonces, primero, fuera todo tipo de tecnicismos, ¿vale? Y luego, algo que enganche, que eso es importante también, sin mentir, porque no estaríamos mintiendo, ¿vale? Vamos a ver, el análisis de las causales lo hemos hecho antes, guía práctica de la regeneración. Aquí, guía práctica de regeneración, este es el de Cindy, ¿no? Ecohídrica y reapropiación comunitaria del río Santiago. Pues si Cindy conecta el micro y nos explica un poquito, porque una guía es una guía, no es un titular, guía práctica. Lo interesante sería saber qué ha hecho Cindy. Cindy, ¿estás por ahí? Sí, buenos días para todos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues realmente yo quiero hacer como un acercamiento en cuanto que sea un poco más flexible, más cercano como a la comunidad, como más lúdico, pues a través como de la lúdica. Guía práctica de regeneración ecohídrica. Pero regeneración de la gente. ¿Cómo se puede regenerar o restaurar el río Santiago a través de una práctica como más cercana a la comunidad, pues que involucre a la comunidad? Y pues por eso puse como guía práctica, no sé. Pero no lo vendas como una guía. Habla más precisamente o más probablemente como algo. Estás desarrollando esa investigación ahora, ¿verdad? Sí. No sé si ya has hecho alguna iniciativa o si ya tienes pensada la iniciativa de lo que quieres hacer. Sí, como le digo, me gustaría que fuera como más a través del juego, porque pues sabemos que a veces las personas, o sea, hay que llegarle como de otra forma, ¿sí? Para que puedan hacer partícipe de estos, de restaurar justamente en su propio entorno. En este caso, pues, el río Santiago, que es uno de los ríos más contaminados de México. No lo sé, pero habría que ver. Pero pues eso, o sea, utiliza palabras gancho. Juguemos jugando a restaurar el río Santiago. Me parece bien. O sea, algo que venda lo que estáis haciendo, pero también es verdad que estáis en un momento en el que os he puesto en el ejercicio de pensar que ya estáis al final de la investigación y ahí es más fácil también. Okay. Pero bueno, también es muy importante que le expliques al comunicador, o sea, ¿y esto qué hace? O sea, ¿qué vais a hacer? ¿Y para qué sirve? ¿Qué hace? Y al final esto, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, me parece bien. Jugando con las palabras, ¿vale? Okay. Muchas gracias. Bien, a vosotros. Bueno, este ejercicio de verdad os viene bien a todos en el sentido de que os recomiendo a todos que lo hagáis porque os va a colocar justo en el punto en el que estáis o al que queréis llegar, ¿vale? Y es muy importante ese ejercicio de síntesis porque además os aclara muchas cosas a vosotros en vuestra propia investigación, aunque luego no os vayáis de un lado a otro, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguno más o si queréis que sigamos. Hay otro más y yo creo que ya seguimos, ¿vale? Me habla César Moreno de herramienta de atención prehospitalaria para detección, estratificación y direccionamiento de personas con sospecha de COVID-19 mediante el uso de las TICs. Vale. El titular es un poco largo, ¿vale? Ya nada más nombrar COVID-19 la gente se va a parar porque se está parando. Veremos a ver cuándo se dejan de parar. Esa herramienta, tienes que pensar qué hace esa herramienta. Me imagino que trabajas con TICs, no sé si trabajas con inteligencia artificial también. César, ¿estás por ahí? Hola, César. Para comentarlo bien, mejor contigo,
Hola. ¿César? ¿Aló? No sé si me escuchas porque veo tu nombre. Yo sí te escucho, pero creo que César no... ¿Se escucha bien? Ahora sí. te escucha. Sí, señor. Listo. Listo. Muy bien, César. A ver, no sé si trabajas con inteligencia artificial, puede ser. No, en el momento estamos haciendo como un software que nos ayude como a hacer el diagnóstico, la atención de pacientes del uso de la telemedicina, ¿ya? Para evitar que los pacientes vayan al centro hospitalario y congestionen los servicios de urgencia o unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Para poder darle como un mayor direccionamiento a esos pacientes y poder definir a través de, ¿cómo se llama? Georreferenciación, ¿sí? Aquellas personas que se encuentran pues diagnosticadas con COVID-19 y de esta manera poder evitar al máximo pues problemas a nivel del sistema de salud ya en las comunidades. Digamos que, se me ocurre a mí, que lo que haces es ordenar y mandar o direccionar a la gente que presuntamente tiene COVID. Exactamente. Que presuntamente o que tiene COVID. No, presuntamente. O sea, Vale. ha manifestado síntomas, pero todavía no tiene diagnóstico confirmado por clínica, o sea, y tampoco por la prueba de laboratorio. Pues, por ejemplo, la TIC que ordena y reubica a los... y reubica en centros, yo qué sé, en centros específicos o a los presuntos COVID, a los presuntos diagnosticados. Sí, exactamente. Es la TIC que ordena y dirige a los COVID sospechosos. Así es. Pero entiendes que le tienes que dar la vuelta. Ajá. O sea, sería pacientes con sospecha de COVID-19. O sea, ¿qué es al final esto? Tu TIC lo que hace es que ordena y dice dónde manda. La TIC que organiza y manda, que organiza y prevé si quieres, no sé, que organiza y, no sé cómo lo diréis vosotros, y manda, yo diría mandar, a sospechosos de COVID. Algo así, porque tienes que resumir mucho. Acordaros de las 6, 10 palabras. No tenéis que hacer un párrafo, eso no es un titular, pero sí tiene que ser algo que, oye, una TIC que organiza, ¿qué es lo que organiza y esto cómo lo hace? ¿Vale? Listo. Más por ahí. Bueno, sin entretenernos mucho, porque creo que nos va a dar tiempo también, pasaré de nuevo la presentación, entonces voy a compartir otra vez la pantalla. Si me dais un segundito, esto lo puedo hacer. Muy bien. Listo, y estamos otra vez aquí en la presentación. Si quieres, ábrela un poquito. Eso. Sí, la voy a abrir. Ahora. Esto. Perfecto. Mire, pues como os decía, lo del titular, que es muy importante, intentar darle la vuelta y sintetizar mucho, utilizar los menos tecnicismos que podáis, aunque a vosotros esos tecnicismos os parezcan lo más normal, como en el tema de las causales, pero no deja de ser, no dejan de ser, o de haber otras palabras que son mucho más simples y que aunque a vosotros os salen de manera normal, para que os entiendan tenéis que cambiarlas, ¿vale? Bueno, la historia es que os cuesta mucho hacer estas cosas porque pensáis que estáis hablando para pares. Y no estáis hablando para pares, estáis hablando incluso a una persona como yo, que soy doctora en comunicación, podría ser doctora en sociología. O sea, claro, si a mí me habla este chico de las TICs, yo no soy experta en TICs, pero cuéntamelo de tal manera que aunque mi nivel sea alto, igual hay cosas que también se me pasan, ¿vale? Pues imaginaos a gente que no está tampoco en ese lugar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Cambiar el chip, sintetizar, no utilizar tecnicismos, pensar que no estáis hablando al colega del despacho de al lado, ¿vale? Y os pasa también que estáis siempre muy concentrados y muy preocupados en explicar, pues, en explicar y en usar toda esa terminología, en explicarla porque empezáis a escribir y eso es como eterno y no, se puede resumir el concepto porque es un concepto. Los conceptos se pueden resumir en 2 líneas, ¿vale?
incluso en una. Lo que puedes decir en una palabra no lo digas en dos. Tener en cuenta que es verdad que cada vez hay menos medios impresos, pero cuanto más texto, más caro. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Como os digo, un buen comunicador tiene que tener capacidad de síntesis. Entonces no me puedes hacer cosas tremendamente largas. Lo importante que te quiero decir es esto. Y esto va a servir para que organicemos mejor a los pacientes y para que al final no hayan el menos número de contagios posibles. Esto y esto va a implicar esto otro. ¿Vale? Entonces hay gente que se escandaliza porque es que no... En una de las infografías que os voy a enseñar, era otra herramienta. Ya os digo que yo trabajo mucho con inteligencia artificial, con ingenieros y que trabajan temas de salud. Una de las herramientas tiene un sensor que es capaz de detectar diferentes partículas en suspensión en el aire que pueden provocar asma. ¿Vale? Bueno, hay diferentes tamaños de estas partículas. Hay muchos diferentes tamaños de estas partículas. Yo solo puse partículas en suspensión y de verdad que tuve una conversación un poco acalorada porque mi IP estaba empeñada en poner... Es que hay muchas partículas en suspensión, nosotros hemos trabajado con la M2 y la M5, lo que sea. Ya, pero es que a la gente no le importa. No, esto no le importa. O sea, partículas en suspensión que pueden producir asma. Punto. ¿Entendéis? No hay que tratar de explicarlo todo, porque no es necesario. La gente, se puede ir mucho público por ahí y podéis hacer algo al final muy, muy aburrido. ¿Vale? Bueno, y sobre todo hay que intentar explicar el para qué sirve una investigación. O sea, esa herramienta TIC me va a servir para esto, o sea, para que al final hayan menos contagios. Otra investigación que trataba de... son investigaciones en las que yo trabajé como divulgadora, que trataba de obtener la máxima energía con todo el desecho que se hacía del fique que se tiraba a las veredas. Entonces se quiso ver que todo ese fique, que era mucho y que producía mucha contaminación, pues se llevase a un sitio con el coste energético que puede implicar eso, y que a través de un tipo de combustión química, pues eso produjese energía. Bueno, pues eso hay que hacerlo, hay que explicar para qué sirve eso. Luego fijaros que tuvo mucho apoyo de la gente que estaba implicada en el gremio del FIQE. ¿Vale? Entonces, si también lo vendes bien, pues oye, si lo vendes bien, pues os lo comprará, ¿vale? Es importante que tener siempre muy presente que uno no sabe quién le está leyendo, ¿vale? Incluso hasta la propia conciencia, me atrevería a decir. Y sobre todo tiene que tener una aplicación práctica, lo que os digo es que tiene que servir para algo. Tiene que servir también pues, para que dar a conocer que probablemente a los hombres también sufren maltrato, no sé. Que esto también pueda ser una evidencia y que esto también haya que contarlo. No sé si era eso exactamente, pero como un ejemplo, ¿vale? Y hay que hacerlo muy comprensible, lo que os decía del tema de los tecnicismos. Hay que reducir al máximo. Luego, como digo, depende mucho del investigador, pero a mí me han ocurrido casos de investigadores que, pues bueno, yo trataba de decirle, bueno, entonces esta cajita lo que hace es predecir que haya determinados contaminantes, que pueda haber de aquí a 3 días determinados contaminantes en el aire. No predice, lo que predice es la combinación. O sea, no predice la presencia, sino la combinación de esos contaminantes. Bueno, pues al final es una cosa que se entienda, pero que no estemos mintiendo tampoco, que el investigador no se sienta tampoco diciendo que miente, que también me ha pasado, y llegar un poco a un acuerdo para que estemos diciendo, seamos muy veraces, pero que digamos las cosas de una manera que se entiendan y de una manera que pueda enganchar, ¿vale? Bueno,
Por eso es, como digo, buscar esas dinámicas de trabajo en lo que es importantísimo reducir, o sea, ir siempre a la mínima expresión e intentar trabajar conjuntamente, dependiendo de las vías, pero en este caso si hay periodistas con los que podáis contactar bien en vuestras universidades o bien directamente coger el teléfono y en los medios donde, regionales en los que vivís os dan espacio y cabida, pues trabajar un poco en las dos líneas, ¿vale? Es verdad que se ha tendido a pensar siempre que hay una mala relación entre periodistas y entre comunicadores, y entre investigadores, pero lo cierto es que si tú le preguntas a la gente, la reacción suele ser positiva, ¿vale? Bueno, y ahora os quiero presentar otra vía alternativa, que es a través de Internet. Es una plataforma que se llama The Conversation, es una plataforma de divulgación científica que se creó en 2011 en la Universidad de Melbourne, donde se vio de alguna manera la necesidad de que los investigadores diesen a conocer sus trabajos a un público mucho más general. Fue una iniciativa que se fue después diseminando por diferentes países. Empezó en el 2011 en Australia, en Reino Unido llegó en el 2013, a Estados Unidos en el 2014, a África y a Francia en el 2015, a Canadá y a Indonesia en el 2017, a España llegó en el 2018, ¿vale? Y esta gente de The Conversation vino a mi universidad a finales del año pasado, del 19, y comentando con ellos, sí que tenían, yo no sé si han empezado ya los trámites, sí tenían la intención muy clara de expandirse por Latinoamérica, ¿vale? Teniendo en cuenta que es una audiencia potencial en castellano, aunque también está en inglés, de hispanoparlantes, pues de muchos millones de personas. Ya en el 19 había una audiencia mensual de 10,7 millones de usuarios y hasta de 40 millones en republicaciones, y ahora os explico un poquito de qué va eso. Y Andrew Jaspan, que fue en su momento uno de los que lideró el invento, planteó o entendió que desde las universidades debía existir un compromiso con la gente, con el público, ¿vale? Y pensó que las universidades podían ser como grandes salas de redacción en la que los propios investigadores podían proporcionar contenidos de sus investigaciones e incluso de cosas de la actualidad. Imaginaos el tema del COVID. En el COVID, cuando todo el mundo quería saber del COVID y quería acudir a una fuente fiable, como en este caso de Conversation, que está formada por cientos de universidades a nivel mundial y de institutos de investigación, pues acudía a ella, pero no habían investigaciones previas. Entonces, las primeras informaciones remarcables e importantes se plantearon en esta plataforma, en The Conversation. De hecho, os voy a compartir pantalla porque quiero que veáis un poco cómo funciona la plataforma, y es otra manera de que establezcáis algún tipo de relación con vosotros como investigadores, con una plataforma en la que trabajan divulgadores científicos, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy inscrita. Vamos a entrar, creo que estáis viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, doctora. Vale. Mirad, aquí está la plataforma, esta es de Conversation España, United States, aquí están todos, Global Perspective. Bueno, parece que todavía no estáis, pero ya os digo que Latinoamérica es uno de los objetivos que tienen. Y aquí, como veis, hay diferentes pestañas, ¿vale?, en las que se tratan las temáticas más específicas de la ciencia, pues medicina y salud, por ejemplo. Doctora, estamos viendo sus diapositivas. Ah, caramba. Perdón, por eso preguntaba. Dadme un segundito. Entonces tengo que compartir otra pantalla. Tengo que volver. ¿Te la quito? Sí, quítela, eso es. Y Listo. comparto la otra. Listo. Muy bien, perdonad, vamos a compartir entonces la de The Conversation, que es esta. Ahora la estáis viendo, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Bueno, tenéis que registraros.
en la plataforma. Sí que os digo que mi universidad ha pagado por ello. Yo hice la experiencia piloto de la primera investigación y un poco para ver qué resultados tuvo. Como os digo, tiene, bueno, aquí creo que lo habéis visto antes, tiene informaciones que vienen de todos esos países y a las que uno puede acceder de manera gratuita, ¿vale? Teóricamente no, pues todo está hecho por investigadores de de muchísimas universidades a nivel mundial y de universidades muy buenas, ¿vale? Como digo, tenéis que suscribir. Este es mi área de trabajo, aquí podéis hacer sugerencias de las nuevas investigaciones. ¿Cómo comienzo a escribir sobre algo? ¿Vale? Yo he hecho recientemente una sugerencia, pero no me han contestado. Y luego ellos, si te admiten la temática, que puede ser una temática de una investigación que esté finalizada o una temática de actualidad que vosotros podéis plantear y que ellos os ayudan a redactar. Una cosa como compartida en esta plataforma que ellos van corrigiendo, que los editores van corrigiendo, ¿vale? Os voy a enseñar algunas. Trabajo. Bueno, boletín de noticias. Quiero que veáis las métricas de mi universidad. Están las métricas en España. Aquí está. Mira. Todos estos puntos además cuentan porque tienen que ver con comunicación y con transferencia. Bueno, esta es la Universidad de Deusto, ¿vale? Aquí podemos ver dónde han leído los artículos que ha publicado la gente, los investigadores de mi universidad, las lecturas por día, ¿vale? Los artículos publicados, bueno, y luego, por ejemplo, las réplicas que han tenido, ¿vale? Porque digamos que otros medios de comunicación pueden coger de forma gratuita la información o los artículos que aquí aparecen, pero están obligados a citar siempre a The Conversation y un poco a la institución o a los investigadores que han hecho, que han redactado ese artículo. Bueno, mira, yo os comento, si queréis, autores. Esta la trabajé para mi grupo. Mira, estos son los artículos que ha publicado la gente de mi universidad. Como veis aquí, a Naroa publicó el 22 de junio El sexenio y los algoritmos, una discriminación subestimada. El sexismo, perdón. Tiene 6.869 lecturas. Vamos a entrar en ella, ¿vale? Aquí te va informando según el día, las lecturas que ha ido teniendo, ¿veis? Obviamente tiene un pico y eso va bajando. Si ha habido comentarios al respecto, la gente en total que lo ha leído. Estos son los medios de comunicación que han no es un retweet, pero que han republicado el artículo, ¿vale? Esto es la gente, los lectores, por países. Lo han leído en Colombia 94 personas. ¿Vale? En Estados Unidos también, 959. Y estas son pues todas las publicaciones. De hecho, si vamos al artículo en sí, vamos a ver al artículo. Si vamos al artículo, este es el artículo. Ellos suelen trabajar también con un banco de fotografías que son como muy similares para que haya una estética muy parecida, pero tú también puedes enviarles tus fotografías si las tienes. El sexismo y los algoritmos, una discriminación subestimada. Veis que a la derecha aparece la investigadora de la universidad y un poquito el perfil de la persona, ¿no? Del Departamento de Educación, y María Elena, de los fondos de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno Español y del Departamento de Educación, del Gobierno Vasco. Ellas son las dos autoras. Como os digo,
en licencia Creative Commons, que puedes elegir utilizar libremente este contenido, pero siempre nombrando a The Conversation, ¿vale? Entonces, si volvemos atrás, este es el artículo original y podemos ver que en Chile, por ejemplo, en Chile lo han publicado. Vamos a ver qué han hecho en Chile. Sí, estamos saliendo, pues confirmamos que salimos. Vamos a ver cómo han utilizado esa información en un periódico, en un medio de Chile. Si veis que lo han transformado el sexismo en los algoritmos, una discriminación subestimada. Le han cambiado incluso la foto. En algún lugar tiene que aparecer que esto sale de The Conversation. ¿Vale? Tienen que citarlo como tal. ¿Vale? Así es un poco como funciona. Pues esa es la idea. Entonces, esta es una herramienta muy interesante porque tiene toda la lógica del mundo y de hecho me gustaría que en ese sentido, cuando se presentó aquí en España, pues claro, te presentan algo así, una plataforma de comunicación, de divulgación de la ciencia, que tiene todo el sentido del mundo, hecha por investigadores a nivel nacional, con el que tú puedes tener un conteo de cuánta gente te está leyendo, dónde te está leyendo, en la que además te ayudan a escribir un poco los contenidos en los que, bueno, pues hay mucha gente que se está realmente incentivando y que se está apuntando a ello. Bueno, dejadme un segundito, qué pena, porque quiero presentaros también, valga la redundancia, la presentación que hubo de Conversation en España, que se hizo, bueno, hubo varias representaciones de los rectores de todas las universidades, diferentes instituciones del gobierno, y en este caso quiero que oigáis un poquito la reproducción o de qué es lo que comenta Roberto Fernández, que es el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, presentando un poquito, hablando también de esta nueva plataforma. Entonces, dejadme a ver si estáis viendo, Lucy, ¿estáis viendo esta pantalla? ¿Lucy? Sí, señora. Sí, profe. A ver si se oye. Ok, dale. Diga una cosa que a lo mejor le va a sorprender a algunos de ustedes. Cuando los científicos actúan de científicos y están... Qué pena, ¿se oye? Sí, se oye bien. Señora, Vale. bien. Dame un segundito que lo vuelvo a colocar. Vale. Diga una cosa que a lo mejor le va a sorprender a algunos de ustedes. Cuando los científicos actúan de científicos y están dentro de su gremio, es muy conveniente que solo se entiendan ellos. Porque cuanto más conceptualiza una ciencia la realidad, más explica la realidad. Y por lo tanto, internamente, el lenguaje conceptual de la ciencia, de los científicos de un gremio que se dedican a una materia a investigarla, es bueno que sea un lenguaje cada vez más conceptualizado, que el ego desde fuera no lo puede entender. Eso es riqueza científica, eso es que una ciencia está progresando alrededor de un objeto, de un problema que está investigando. Cosa muy distinta después es que aquel conocimiento que quede consolidado por el método científico debe tener canales de expresión para otras comunidades científicas y por supuesto para la ciudadanía, que ahí sí sean entendibles por el conjunto de la ciudadanía, porque ese conocimiento es el que debe servirse para transformar la realidad a partir de conocerla objetivamente con el método de la ciencia. Por lo tanto, no le digamos a los científicos que cuando actúan de tal dentro de su gremio sean divulgadores. Pidámosle que sean científicos. Y después pidámosle y démosles canales para que sean divulgadores. No todos lo van a ser. No todos lo pueden ser. No todos lo saben hacer. Y no deberíamos estresar demasiado a la comunidad científica obligándoles a que hagan algunas cosas que ellos no saben hacer. Hay quien sí y hay quien no. Por eso,
la figura de intermediario del periodista científico o del científico periodista, del divulgador, del que conociendo bien un conocimiento de la realidad es capaz de transformarlo en un conocimiento para el conjunto de la mayoría, cosa que en los países anglosajones pues se da muy habitualmente. Yo creo que es una figura clave para la divulgación de la ciencia y para que la ciencia siga siendo lo que es, un motor de transformación de la sociedad. Y en ese sentido, un poco medio en serio, medio en broma, le decía el otro día a un amigo mío, hablando de que venía aquí, bueno, no sé si tenemos que empezar a pensar en un grado de divulgación en alguna universidad española. Doy alguna idea por si algún rector o alguna rectora se quiere apuntar. Les hago una segunda reflexión. Se habla mucho, Rafael también lo ha dicho, de alta divulgación. Si hay alta es que hay baja. Y entonces les confieso que no sé exactamente cómo metabolizar bien el concepto. Yo creo que hay buena divulgación y mala divulgación, que hay divulgación muy adecuada para los fines que se trazan y se definen, y hay otra pues que por mucho que aspire no llega. ¿Cuál es la buena divulgación? Aquella que, marcado el objetivo que se quiere conseguir, consigue una metodología divulgativa efectiva. Y tengo que decirles que eso no es nada fácil, que es difícil de conseguir, y por eso creo que la universidad debería encargarse de enseñar a sus estudiantes y a sus científicos los mecanismos de divulgación de la ciencia para aquellos que quieran y tengan actitudes para hacerlo. Un par de reflexiones últimas. Además sería un lugar de colaboración entre científicos y periodistas que estaría bien, porque que colaboren los periodistas y los científicos en alguna cosa me parece muy, muy positivo. Y una última reflexión antes de un agradecimiento final. Está muy bien, Rafael, que hayas tenido la iniciativa de que sea para la comunidad hispanohablante. Porque yo creo que ya han pasado los tiempos de movernos entre el que inventen ellos o los complejos papanatas de inferioridad. Y uno de los mecanismos que debemos articular es precisamente que el español se entienda como una lengua científica, también como una lengua de la alta divulgación científica, de la buena divulgación científica. Y que de pronto seamos capaces de forma gratuita, abierta, generosa, que colaboren también investigadores e investigadoras en español, o que se traduzca la de investigadores de todo el mundo, me parece una iniciativa que va a ser difícil, como otras que te lo pague la Universidad Española y la ciencia española. Y déjenme que haga ya la última, no reflexión, sino agradecimiento. Hay cosas que cuando estás de rector, cuando estás... Bueno, lo dejaríamos ahí, pero bueno, lo importante de lo que estaba comentando el rector, si me dejas de compartir pantalla otra vez, Lucy, vuelvo a las diapositivas, ¿vale? Listo. Vamos a ver. Aquí estamos otra vez. Un poco a colación de lo que comentaba el rector, pues bueno, esta es una nueva manera que ha surgido para que todo lo que se hace en las universidades y en los centros de investigación pues termine de una manera relativamente barata, y digo barata entre comillas, publicándose en colaboración con periodistas especializados que son los que trabajan en esta plataforma de The Conversation. Os digo sí o sí que podéis acceder a leerla, por eso ya habéis visto que había lecturas en Colombia e incluso en Latinoamérica. Otra cosa es que se hayan establecido ya convenios de colaboración con la plataforma, ¿vale? Como digo, y en la parte económica no lo tengo muy claro, pero yo sé que finalmente se ha pagado algo porque participemos, porque, por ejemplo, mi universidad participe. Pero pensad también en el impacto que puede suponer que grupos mediáticos tomen gratuitamente estas informaciones y las publiquen en sus medios de comunicación, porque a veces es una lucha muy difícil que nosotros publiquemos algo. Yo conseguí publicar cosas de RCN, en RCN de proyectos de la UIS,
pero no fue fácil, no fue fácil, ¿vale? Entonces, algo que está ahí, a lo que le van a echar mano, pues, desde diferentes medios de comunicación, cuando de pronto quieren darle importancia a ese tipo de noticias científicas y de forma gratuita, pues es algo de agradecer. Y como decía el rector, teniendo en cuenta que esto además, por el tema del español y por aquello de no sentirnos inferiores con el tema de la ciencia, y que es verdad que se hace en inglés, pero que hay muchos hispanohablantes que leen este tipo de informaciones, me parece clave que tengáis en mente esta plataforma para todos aquellos que además me estéis escuchando, que no se os olvide esta plataforma para darla a conocer en vuestras universidades, porque estos convenios de colaboración se hacen universidad por universidad, ¿vale? Entonces, es una plataforma, como digo, muy interesante y pues vamos a seguir también un poco con la conversación, ¿vale? Ahí, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Yo vi que alguien estaba por ahí levantando la mano, pero se me desaparece. No sé si querían hacer alguna pregunta. Sí. No sé si era Caterine, me pareció, pero no, pues no sé, no me sale ya aquí. Bueno, yo, si os parece, vamos a acabar con las infografías y creo que nos va a dar tiempo también a una ronda de preguntas y las comentamos, ¿vale? Entonces, hablaba el rector de que hay gente que, y yo os decía también antes, de que se le da bien, porque sí, porque saben hacer bien esto de comunicar, porque lo han tenido presente, porque se les da. Y hay otra gente que les cuesta un poquito más, bueno, que no hay que presionar a la comunidad científica. Yo creo que un poquito sí, de hecho ya os están presionando, sabéis que en el Civilac tenéis que rellenar estas cosas, en las diferentes, sé que no sois todos colombianos, me imagino que en los diferentes países en los que estáis, en España es la NECA, ya te obligan incluso a que haya transferencia y a que tengas este tipo de productos que están contabilizando vuestros expedientes y vuestra, vamos a decir, trayectoria investigativa. Esto es una realidad, ¿vale? Otra cosa es que todavía no se sabe muy bien cómo medirlo, pero la transferencia se está empezando a medir, ¿vale? Bueno, mirad, yo quería comentaros el tema de las infografías, que me parece otro recurso de diseño muy importante y que hace muy entendible proyectos de investigación que son, igual ya te digo, muy extensos o algo complejos, mucho más sencillos de entender, ¿vale? Este recurso se llama infografía y tiene que ver, pues eso, con dibujitos y con pequeños despieces de texto que al final te explican algo, ¿vale? Este es el infográfico que os comentaba del tema del FIQE. Y bueno, pues ya veis también cómo se produce todo ese desecho del FIQE. Esto se tira, ya te digo, de los cultivos se tira ahí a las veredas. Esto puede ser también abono, ¿vale? Aquí está la reacción que se hace con estiércol, con el bagazo, con un líquido ruminol que hay, parece ser, dentro de las vacas. Corregirme si me equivoco, ¿vale? Y esta reacción química se llama digestión anaeróbica, ¿vale? Que produce al final un jugo que sirve para hacer biodiesel. Ten en cuenta que de las fibras del fique pues se hace ropa, se hacen bolsos, todo es como muy producción de biogás a partir del bagazo del fique. Eso es el titular, ¿vale? De esta infografía en concreto, que te hace algo pues un poquito más visual, te entretienes un poquito en mirarlo, es mejor que no haya mucho texto, pero es un recurso que, ¿cómo se trabaja? Pues se trabaja con el investigador, con el periodista y con un diseñador. O puede que el periodista sea diseñador, que no es mi caso. Pero bueno, a mí me toca leerme las memorias de investigación y ver un poco qué es lo destacable. Me toca porque el investigador, o sea, porque me toca trabajar con investigadores que no son muy, tal vez, abiertos, pero como digo, no todo el mundo tiene por qué serlo, ¿vale? Entonces, lo ideal es que tengáis a alguien, o un buen investigador, o esta gente de la plataforma, que os va a ayudar también en ese sentido. Ellos no hacen infografía como tal, pero en lo que es el texto, sí. Esta infografía la podéis realizar con alguien de diseño, con un diseñador perfectamente, ¿vale?
Y es un recurso que con el investigador al lado pues te va explicando, porque de verdad hay muchas correcciones a lo largo del proceso. Estos recursos que se utilizan generalmente en prensa escrita, pero también en los medios audiovisuales, pues que hay grafiquitos y muñecotes que te enseñan un poquito pues, algún proceso, siempre son un poquito más rudimentarios. Sobre todo tener en cuenta, cuando salen en televisión, que suele haber muy poco tiempo para elaborarlos. Y entonces, para hacerlos bien, pues bueno, estos se hicieron con tiempo, pero pues terminaron publicados en medios. ¿Vale? Por aquel entonces no estaba The Conversation, así que tocó publicar en otros sitios. Bueno, este es el ejemplo de otro proyecto. Ya os he dicho que lo importante es destacar sobre todo las cosas que llaman la atención, ¿vale? Era una especie de chaleco biónico, porque estaba un poco, venía a partir, estaba pensado a partir de cómo era el exoesqueleto de una cucaracha. Luego el material, aquí hay un despiece que tiene que ver con el material del chaleco y bueno, que también estaba pensado un poco pues cómo era el diseño del material del chaleco con alta resistencia al impacto. Abstracciones en la forma de la estructura trabecular del hueso del carnero. Entonces, que esas ondulaciones se hicieron a partir de la malla trabecular que hay en el hueso del carnero. ¿Vale? Que ya es complejo de decir eso, pero yo creo que, que más o menos se entiende en el dibujo y ahí te paras, ¿vale? Luego lo de la cucaracha, que a mí me parecía como muy llamativo. Había como dos versiones, la versión de la chica y la versión del chico, que obviamente pues tienen una anatomía distinta, y ellos habían analizado que los impactos que ocurrían en moto pues solían tener impacto en determinadas zonas que están hechas aquí en el mapa de zonas de riesgo, donde están las zonas en color rojo, la parte frontal y la posterior eran donde se producían más lesiones. ¿Vale? Hay diferentes ejemplos, pero por ejemplo, este es otro más que tiene que ver también es de un químico que tiene también que ver con el proceso de a ver si lo digo bien, transesterificación que a partir de las algas, también para obtener gasolina, ¿vale? Entonces, pues se ve que este tipo, hay una explicación aquí en el lateral de lo que es el cultivo y el secado de las algas, de donde que empieza aquí. Si veis, también tiene sentido que haya una numeración. El 1 empieza aquí, el 2 está arriba, ¿vale? El 3 es lo abajo, para que uno no se pierda en tanta historia. Eso también es importante, ¿no? Lo primero es el cultivo y el secado de las algas, cómo se produce todo esto, ¿no? Es un proceso realizado en varias escalas, en piscinas y botellas, y a futuro se prevé utilizar aguas residuales que tienen mayor aporte de nutrientes. Las algas absorberían el CO2 industrial, disminuyendo los gases de efecto invernadero. Y ahí te explica un poquito cómo es todo el proceso. Se produce la extracción lipídica, que con etanol y el catalizador produce biodiesel, pero que a su vez con eso se podría hacer jabón, glicerina y jabones, ¿vale? O incluso con la biomasa, con esta biomasa rica en carbohidratos y proteínas, pues también se podían hacer fármacos, alimentos, también bioetanol. Entonces, bueno, y ahí va como explicado. Es cierto que hay que procurar que los despieces de texto no sean muy grandes y que lo que se dice en la infografía no se repite en el texto, ¿vale? En el texto luego explicativo, porque esto va acompañado de un texto que bueno, que dice más cosas. ¿Vale? Ay, qué pena. Bueno, mira, esta es otra. Esta es otra infografía que venía a explicar un poco cómo estaban diseñadas voy a quitar esto de aquí, perdona. Cómo está diseñado el parque tecnológico de la UIS, ¿vale? Entonces, en cada laboratorio, cómo estaba distribuido, qué máquinas o qué materiales había en cada laboratorio y un poco lo que hacían. Y fijaros que esta supercomputadora la hicimos así también, como que pusimos una carita y la dejamos pensar. Qué pena. Disculpadme,
Era el teléfono fijo, qué pena. Bueno, y como veis también hay despieces de letra en el que se explica un poco qué maquinaria había en cada sitio, ¿vale? Vale, bueno. Estos son ejemplos, como os digo. Mira, este es uno más reciente, yo no sé si os dais cuenta también, porque está hecho por diseñadores diferentes y creo que se nota. Cada uno tiene como su aquel. Este habla del paciente digital, ¿no? De cómo se genera una serie de sistemas de alarma, unos sensores recogen en el cuerpo una serie de información que va a la nube y que genera alarmas para prevenir pues, determinadas enfermedades cardíacas, ¿no? Las arritmias, los infartos de miocardio, la angina de pecho y lo que puede ser o suponer cada una de ellas, ¿vale? Y lo llamamos el paciente digital, nuevo protagonista de la medicina. Estos recursos infográficos suelen tener un titular, no siempre, pero suelen tenerlo, que puede ser diferente al titular que va en el texto, ¿vale? Porque creo que el titular que iba en el texto, este se publicó en The Conversation, era algo así como la app que te conecta a tu cardiólogo, ¿vale? Ya veis que los titulares son súper concisos y tienen aquello de que te enganchan de alguna manera, ¿vale? Y luego quería que vierais también un proceso, porque estos infográficos ya están terminados, pero este es el proceso, os voy a enseñar dos de ellos en los que he estado trabajando últimamente, que son de proyectos de investigación y un poco cómo empiezan a gestionarse, ¿vale? Este era lo que os había enseñado antes y bueno, realmente también trabaja con inteligencia artificial y hay una maquinita, que es esa que estáis viendo, es una caja que tiene una serie de sensores capaces de decirte si hay gluten en ese alimento solo con colocarla encima o si un alimento está en mal estado. Podéis probar la leche, pero porque uno no sé si sabe cuándo está mal y muchas veces tiene que probarla. Bueno, pues esto te lo diría, ¿vale? De hecho, genera un sistema de alarma que eso iría al móvil. Claro, además teníamos la idea de que esto se podría vender ¿a quién? Pues a hoteles, a restaurantes, a supermercados. Y ahí si ves en la parte derecha se ve como una carretera porque pensábamos que lo podíamos conectar ahí. O sea, esto realmente lo puedes utilizar en cualquier sitio porque es una cajita que no es muy grande y que la podrían utilizar en todos estos sitios. Tal vez luego el tema de la portabilidad estaría mejor si la caja fuese un poquito más pequeña, no sé, pero el concepto de que además lo queremos vender, se lo querríamos vender a otra gente, pues aparece en ese lado de la carretera. Y en todo este proceso de elaboración de lo que es el infográfico, que al final también es un resumen de toda esa investigación o de lo que queremos potenciar de esa investigación de una forma gráfica, que es mucho más entendible, ¿vale? Entonces salen esos rayitos que salen de los sensores y que conectan con los alimentos. Por un lado están los que tienen gluten, que como veréis pues faltan cositas ahí, ¿no? ¿Qué puede contener gluten aparte de un croissant o de pan? Hay más cosas, ¿no? Ahí vemos la nube, bueno, ahí la estamos trabajando, ahí queríamos darle cierta relevancia a la universidad y quisimos poner el logo de Deusto en la maquinita. Bueno, en la parte de los alimentos en mal estado, pues lo que hace es detectar la acidez o putrefacción de los alimentos, ¿vale? En realidad creo que en ellos había que meterles como un palito o algo así. Pero ya eso no quedó bien en el diseño, eso nos lo hemos ahorrado. Pero en los otros, en los del gluten, simplemente con colocarlo encima, ¿vale? Y luego una cosa interesante, obviamente es capaz de decirte con toda seguridad si un alimento está en mal estado, pero se hicieron una serie de medidas y nos dio un error del 14%. El acierto era del 88%. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que destacar en ese sentido? Pues yo creo que el acierto y no el error, ¿vale? Entonces eso también era importante. Entonces, todas estas cositas que parece que no están pensadas, están muy pensadas. Y de hecho cuando vamos avanzando en lo que fue en sí
el proceso de elaboración del infográfico, pues ya vemos cómo van cambiando cosas, ¿no? En la carretera ya pues todo está más claro. Esta herramienta se llamaba HFood, ¿vale? Y es una herramienta que queríamos destacar que era portable porque la puedes mover, es una cajita que no ocupa nada, ¿vale? Aunque se puede hacer más pequeña, que es la idea. Y que puede ser útil en todos estos sitios, como os decía, y además con una carretera con la idea de que sigue y que sirve para todo esto, ¿vale? Entonces, la nubecita más pequeña, ya todo más centrado, que te va al móvil y que te dice está perfecto, se puede tomar porque no tiene gluten, ¿vale? Y claro, en gluten, ¿qué otras más cosas? Pues bueno, en pan de molde, en un cupcake, en galletitas, en todas esas, todo lo que puede contener harina, ¿no? Y en la otra parte, pues alimentos en mal estado. A mí hay cosas de esta parte que todavía no terminaba. Esta infografía todavía no está terminada en este momento. Primero, porque a mí me daba la sensación, por ejemplo, que todos estos alimentos en mal estado, que este yogur, por ejemplo, más que un yogur, podría parecer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, había que cambiarlo. Este signo de la mano, pues no me parecía tan mano, y entonces yo, pues, mareé un poco al diseñador, me aprecia mucho, y terminamos cambiándolo pues por este yogurcito que aquí sí que se ve un poquito mejor, ¿vale? Pues todos estos elementos que están un poquito en mal estado, el queso también, la leche, las verduras, y entonces todo esto manda aquí la señal y aquí ya se ve la mano mejor y está más clara. Y ya también con ese juego de palabras de cómo detectar gluten y alimentos en mal estado de manera inteligente porque es Big Data, ¿vale? Y ya este es el último que os quiero enseñar para que pueda darnos tiempo a que haya alguna pregunta. Este es otro infográfico que está a medias, ¿vale? Yo tengo una investigadora principal que es mujer y a ella le ha parecido siempre bien que todos los muñequitos que hacemos sean siempre mujeres. Como no hay muchas mujeres en la ciencia, a mí me falta tiempo para que todas estas cosas me convenzan. Entonces, si os dais cuenta, estas son niñas, ¿vale? Y este último que hay aquí es como un niño, que finalmente terminamos eliminándolo. No nos lo tengáis en cuenta, pero es una especie de fomentar también la ciencia en las chicas y que estemos representadas, ¿vale? Y bueno, esto es algo que está a medias. Tened en cuenta que son, en el grupo de investigación en el que trabajo, ya os he dicho que es inteligencia artificial relacionada con salud, entonces pues al final nosotros lo que necesitamos son datos y esos datos los conseguimos a través de diferentes sensores, ¿vale? Pues en esto también se creó otra cajita de otro proyecto que era para detectar contaminantes, lo que os decía de diferentes contaminantes o polución que pueda haber en el aire, partículas en suspensión y que producen muchos efectos adversos de enfermedades cardiorrespiratorias, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la idea de todo esto? Pues mirad, queríamos vender que fuese portable. ¿Qué significa portable? Que la puedes llevar de un sitio a otro, la puedes llevar como en el cinturón, otra cajita que la puedes llevar aquí. Entonces eso tiene una Raspberry con una serie de sensores que te detectan diferentes contaminantes. Queríamos vender también que era personalizable, porque hay gente que puede ser alérgica al dióxido de azufre o al ozono o yo qué sé, ¿vale? O simplemente a las partículas en suspensión o a muchas cosas y eso se podría también organizar. Luego es personalizable, vamos a decir. No se ve muy bien, pero esta parte del grafiquito aquí donde está el punto de partida y el de llegada, con eso queríamos dar a entender que se mueve, pero como no se ve bien, hubo que corregirlo. Y entonces, con el tema de que sea portable, pues con esto de llevarlo en un cinturón, fijaros que estos son ideas, que además tú recibes la información, la puedes recibir en el móvil o la puedes recibir en un reloj inteligente y ahí veis la alarma al ozono, al logotipo del ozono, ¿vale? O polución baja y polución alta, para que entendáis. Y esto da dos displays. El que visualiza el usuario cuando hay un contaminante que le manda la información y te dice, no, por aquí no vayas, que por aquí hay monóxido de carbono y ya sabes que eres alérgico o que te va a sentar mal, ¿no? Entonces te redirecciona, vamos a decir.
Y luego también el sentido de todo esto es que además el personal sanitario le haga también un seguimiento de cómo han ido fluctuando también todos los niveles de polución que él ha ido respirando o que la persona ha ido respirando. Además, esto se trata de, bueno, se hicieron diferentes pruebas y al final siempre es lo mismo, porque son datos que se recogen de sensores, como os decía, que van a la nube, que se procesan y de lo que se sacan pues mucha información. Esto también va al personal sanitario que te hace un seguimiento y te dice, mira, estos días has estado mal porque has estado en este sitio, tal, tal. Bueno, los dos hacen un seguimiento, tú, que lo recibes en tu propio móvil, tu celular, y la persona, el sanitario, que lo recibe en su display. Si os dais cuenta, hay mucho texto que explica los efectos adversos y las fuentes. Bueno, pues mira, este tampoco está finalizado, pero ¿qué cambiamos aquí? Bueno, cambiamos el tema del localizador, que ya se ve como un mapa, se ve un poquito mejor el mapa. Ya pusimos esto como una cajita que ya no se veía en blanco, ¿vale? Ya quitamos la parte de arriba que nos parecía repetitiva y le pusimos el titular. Y aquí faltan por corregir cosas, y es que hemos quitado gran parte de este texto, ¿vale? Porque las fuentes igual no nos interesan y porque si esto va a algo digital no se va a ver bien. Entonces, es conveniente también que sean más conceptos que otras cosas. Y este 85% es lo mismo que en el otro caso. Los ingenieros tienden a hablar más del error y no del acierto. Entonces, aquí lo que estamos vendiendo es que acertamos en la predicción de la combinación de contaminantes, que fue otra de las cosas que os dije que los investigadores como que me reclamaron mucho, los de este proyecto. Y bueno, esto es básicamente, como os digo, una herramienta que creo que podéis utilizar, que me parece muy bonita, que tiene, bueno, su aquel, que en teoría deberíais trabajar con el periodista, el comunicador y el investigador, y que es una bonita forma, vía de trabajo, aparte de esta otra que pueda surgir en The Conversation, que creo que es una futura opción para todos vosotros, que debíais conocer ya, porque está al llegar, y de pronto también que vuestras universidades también la tengan presente, y sobre todo lo que os decía al principio, que os surjan las ganas de querer contar lo que estáis haciendo, que aprendáis las formas, ¿no? de los hábitos y las maneras de escribir y de contar las cosas. Porque esto no se aprende solo, esto no nace nadie aprendido, toca hacer, ¿vale? Y en principio, pues nada más. Gracias a todos y espero vuestras preguntas, si Lucy me va pasando. Tenemos una pregunta de Ana Cecilia. Ella quiere saber cómo se puede hacer la afiliación institucional a la plataforma de Conversation. ¿Incluyen universidades de otros países distintos a España? Claro, claro que sí. Es como os decía, empezaron en Australia, en Estados Unidos, fueron a Inglaterra, están en Francia, están en países africanos, en Indonesia. Y lo siguiente que yo supe, hablando con ellos, con The Conversation España, a final del año pasado, es que iban para Latinoamérica. Teóricamente, como creo que están funcionando, y hablo un poco más a título de mi universidad, yo creo que mi universidad ha pagado por 3 años para estar presente en la plataforma y para ver un poco cuáles son también esas republicaciones que también nos vienen bien a nosotros, porque como os digo, cuando nosotros queremos publicar algo fuera de la universidad, nos cobran en muchos sitios. Entonces, bueno, es una plataforma que te da también mucho impacto, necesariamente también en otros continentes. Yo sé que iban para allí y que la idea es esa, establecer algún tipo de convenio o colaboración. Entiendo que hay un intercambio monetario que también le va a beneficiar a la empresa, a la universidad, porque lo que ponen a su disposición son unas técnicas de trabajo en la que los propios periodistas te ayudan a escribir la noticia. Bueno, pues por acá no veo más preguntas en el chat. No sé si de pronto alguien quiera hacerla acá directamente.
Sí, hombre, que no es de vergüenza. Espero que os haya resultado interesante también. Y pues por lo demás, pues no, pues darle las gracias a la doctora Toñi, como decía que le decíamos de cariño por esta de verdad excelente presentación, por todo lo que hoy pues aprendimos, darle las gracias a los que hoy nos acompañaron, a todos los estudiantes que tenemos de México, de Colombia, a todos los chicos que hacen parte de este programa Delfín. Espero que ustedes y todos, así como pues yo lo disfruté, hayan disfrutado de este espacio, aprendido más. Gracias, profe, y esperamos volverla a tener en estos espacios con nosotros. Gracias a vosotros y de verdad que espero haberos incentivado para motivaros un poquito para que queráis contar lo que estáis haciendo. No porque os obliguen, sino porque además resulta súper interesante y bueno para los demás, a vuestros padres y para que se lo contéis también a vuestros padres, que seguro que están orgullosos. A los asistentes les estuve compartiendo por el chat pues el formulario que necesitamos para la asistencia, para la certificación. Igualmente la grabación de esta sesión se las compartiremos a los correos que ustedes dejen en ese formulario para que nuevamente puedan retomar el tema. Y pues nada, creo que por lo demás, si no hay más preguntas, nuevamente extender nuestro agradecimiento desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y pues también a los chicos, bienvenidos tanto a los chicos del programa Delfín como a los jóvenes investigadores, profesores investigadores de las universidades de acá de Colombia y México que nos acompañan. Pues nada, gracias a todos, un placer y seguid contando la ciencia, ¿vale? Okay. Bueno, muchas gracias, hasta luego, feliz día, muchas gracias por todo, gracias Alejandra. Gracias, muy amables. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Bonito día.